buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar del descubrimiento de América y Chile. Para eso nuestro objetivo va a ser comprender el proceso de conquista de América y Chile. Tal como podemos observar acá, y como ustedes saben muy bien, el descubrimiento de América se produce en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Si bien Cristóbal Colón realiza este viaje, él nunca supo que había llegado a América. Él siempre pensó que había llegado al continente asiático. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Pues sucede porque Cristóbal Colón estaba buscando una ruta que lo llevara hasta la India para obtener las llamadas especias y metales preciosos, que eran cosas o elementos que estaban escaseando en Europa. Pero Cristóbal Colón llega a América y descubre que existen habitantes dentro de este territorio, habitantes que se encontraban en desventaja al pueblo europeo, pero que tenían formadas grandes civilizaciones. Entre ellas podemos destacar a los aztecas y también a los incas. Tal como observan acá, los aztecas estaban ubicados en Tenochtitlán. Ahí ustedes pueden ver una visualización de cómo era su ciudad, y destacaban por ser un pueblo guerrero, bélico, y que era muy importante dentro de su territorio, porque los demás pueblos sentían mucho temor de enfrentarse, ¿cierto?, a los aztecas por las consecuencias que podía tener enfrentarse a ellos. Cuando llegan los españoles a este territorio, la persona que va a representar a los españoles es Hernán Cortés. Hernán Cortés llega en 1519 y es recibido por el gobernador de esta civilización, que era llamado Moctezuma. Tal como ustedes pueden observar en la imagen, no se genera un enfrentamiento inmediato, y eso sucede porque Moctezuma creía que se había cumplido una profecía y había vuelto el dios Quetzalcóatl. Si ustedes se fijan, la vestimenta de Hernán Cortés era bastante llamativa, era brillante, tenían el pelo de color amarillo, como decían los aztecas, que brillaba tanto como el sol. Entonces ellos recibieron bastante bien a estos nuevos habitantes. Eso sirvió para que Hernán Cortés se aprovechara de la situación y pudiese apoderarse de este magno imperio, o de este gran imperio, en muy poco tiempo. Hacia 1521 ya había consolidado la conquista dentro del territorio de Tenochtitlán. Tal como ustedes pueden observar en el mapa, la civilización inca abarcaba un extenso territorio que iba desde Ecuador, pasaba por Perú, Bolivia, parte de Argentina y Chile. Esta civilización tuvo una gran ciudad que permanece hasta la actualidad, que es Machu Picchu. Cuando llegan los españoles, liderados por Francisco Pizarro, a este territorio, se dan cuenta que había un enfrentamiento entre dos hermanos que estaban ostentando el poder. Uno era Atahualpa y otro era Huáscar. Esa situación generó en Francisco Pizarro una gran idea. ¿Cuál era esa idea? Aliarse con uno de estos hermanos para él poder conseguir el poder. Es por eso que establece una relación. Es por eso que Francisco Pizarro se une a Atahualpa para derrotar a su hermano Huáscar. Cuando logra esto, Francisco Pizarro
traiciona a Atahualpa hasta que todo esto desencadena en su muerte. Y se genera, ¿cierto?, el poder sobre el gran imperio inca en el año 1533. Ahora vamos a ver el caso de Chile. Acá nosotros tenemos la figura de Diego de Almagro. Diego de Almagro fue uno de los españoles que llegó hasta el imperio inca con Francisco Pizarro. Pero Diego de Almagro le llamaba mucho la atención que había mucha gente que decía que hacia el sur del territorio o del imperio inca habían muchos metales preciosos y podía generar mucha fortuna. Y decidió ir hacia Chile. ¿Les suena eso? Ese pajarito que ustedes observan acá es denominado como chilí. Y la ruta que hacía ese pajarito iba hacia estas tierras que Diego de Almagro consideraba como interesantes. Es por eso que una de las teorías dice que Chile debe su nombre a este pajarito. El viaje de Diego de Almagro, como ustedes pueden observar, sale desde el Cusco, pero sigue su ruta a través de la cordillera de los Andes. Si uno se pone a pensar, a pesar de que él iba con alrededor de 500 personas, uno dice la cordillera de los Andes, un lugar donde de noche hace un frío extremo y donde de día puede ser engañoso inclusive teniendo unas altas temperaturas. ¿Qué fue lo que provocó este viaje de Diego de Almagro? Primero, hambre, escasez de alimentos porque demoraron más del tiempo estimado. Hipotermia o mucho frío, la gente empezó a morir de frío en este largo viaje. Y también es cierto que los animales murieran tanto de hambre como de frío. Diego de Almagro logra llegar hasta Valparaíso. En ese lugar se da cuenta que no existían estas grandes cantidades de metales preciosos, que no iba a ser fortuna dentro de este territorio. Es más, encontró que no representaba todo lo que él había imaginado y es por eso que decide volver al Cusco. Cuando vuelve al Cusco, se da cuenta que Francisco Pizarro ya tenía más poder que antes, se inicia una guerra civil entre ellos dos y termina, ¿cierto?, con la vida de Diego de Almagro. Pero 4 años después aparece la figura de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, también amigo de Francisco Pizarro, dice: yo quiero ir a conquistar esos territorios que Diego de Almagro no logró hacer. Y para eso reúne a unos pocos hombres, no eran más de 150, y a una mujer que lo acompañó en su viaje, la famosa Inés de Suárez. Este viaje de Pedro de Valdivia va a empezar, ¿cierto?, en el Cusco, pero va a llegar hasta lo que nosotros conocemos hoy día, ¿cierto?, como el río Mapocho. En el año 1541, un día 12 de febrero, Pedro de Valdivia va a fundar la ciudad de Santiago. En esta fundación se va a realizar en el famoso Cerro Huelén, hoy día conocido como el Cerro Santa Lucía. A partir de ese momento, los españoles se van a establecer en la zona céntrica de Santiago y van a empezar a montar partes de lo que era, ¿cierto?, la España, la ciudad que ellos conocían en España, acá en nuestro país. ¿Cuáles van a ser las principales dificultades que van a tener? Mucha población nativa que no se va a querer someter a ellos, falta de alimentos
y la destrucción de la ciudad de Santiago el día 11 de septiembre de 1541, donde Michimalonco va a llevar a cabo un ataque. Ahora, chicos, les dejo esta pregunta de reflexión. ¿Por qué cree usted que la conquista de Chile costó tanto consolidarse, a diferencia de lo que había pasado, por ejemplo, en los imperios azteca e inca? Espero se encuentren muy bien y esta cápsula les sirva para resolver las dudas que pueden surgir en su guía de trabajo. Hasta una próxima oportunidad.